Hoy Salamanca ha estado mirando al cielo sin quitar ojo de él. 30 años lleva el Mariquelo ascendiendo a lo alto de la catedral la víspera del Día de los Santos. Fue el Cabildo quien instauró la tradición hace más de 3 siglos. Ahora el Mariquelo busca sucesor para que esta ascensión no se pierda. Buenas noches. España deja la interinidad después de 315 días. Rajoy vuelve a ser presidente del gobierno sin el apellido de en funciones. Juro cumplir fielmente las obligaciones. Hoy ha jurado el cargo en Zarzuela ante el rey, que se estrena en estos menesteres. 2 elecciones, 2 investiduras fallidas hasta llegar aquí. Rajoy estrena segundo mandato, pero se reserva para el jueves la composición de su gobierno. No han gustado en el PSOE las declaraciones anoche de Pedro Sánchez en La Sexta, entre quienes le critican varones como el de Aragón. En su defensa, la jurista Margarita Robles. Retirarse con dignidad, estar a disposición de lo que el partido le reclame y desde luego no interferir en esta nueva etapa que el partido está empezando en este momento. A mí me parece que hace muchísimo más daño al partido que las declaraciones de Pedro Sánchez, un comité federal como el que ocurrió el día 1 de octubre. La gestora también ha respondido a Sánchez que el Congreso no será cuando él quiera, sino que habrá que tomarse un tiempo de reflexión. Hoy los que votaron no, entre ellos la palentina Mariluz Martínez Seijo, a Ferraz les ha comunicado la apertura de expediente. El castigo podría quedarse en una sanción de 600 euros. Sanidad ya ha recuperado el 70% de las pruebas diagnósticas extraviadas en el Hospital de Ávila. El consejero asegura que se han asumido responsabilidades, pero a la oposición le parecen insuficientes. Constituye un hecho grave que no admite dudas, pese a que en términos existenciales su repercusión haya sido limitada. Creo que no debemos vincular esta incidencia a supuestos recortes en materia informática. Se buscan pepitas de oro blanco para reforestar nuestros montes. Solo las mejores serán sementera de nuevos pinos. Han salido de árboles seleccionados, compañeros de algunos que quedaron entre cenizas, como estos en Castro con Trigo. En este secadero de la Junta se extraen meticulosamente las semillas para poder resucitar nuestros pinares. Vuelven las nieblas a Castilla y León a primera hora de la mañana. El sol y las nubes estarán presentes en toda la comunidad, mientras que en los termómetros apenas hay cambios. Eso sí, bajan los valores máximos ligeramente. El viento va a soplar flojo. Mariano Rajoy ya es oficialmente presidente del gobierno. Hoy ha jurado su cargo ante el rey, que se ha estrenado en una toma de posesión como esta. Ha sido un acto breve, apenas 5 minutos, algo más hasta el jueves. Habrá que esperar para conocer los nombres de su gobierno. Rajoy se toma su tiempo y quienes le conocen creen que puede ser síntoma de una profunda remodelación. Mariano Rajoy ya ha jurado su cargo como presidente del Gobierno ante la Biblia y ante la Constitución, un cargo que desempeñará con lealtad al rey, cumpliendo y haciendo cumplir nuestra Carta Magna. Para Mariano Rajoy era su segunda toma de posesión como jefe del Ejecutivo. Para Felipe VI era su primera vez. Volverán a verse el próximo jueves por la mañana, ya con la lista de los ministros sobre la mesa. Desde hoy ya es oficial. 10 meses después, Mariano Rajoy deja de ser presidente del gobierno en funciones. A quien el Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza por mayoría simple en segunda votación. Frente a la Constitución y la Biblia, y bajo la atenta mirada de don Felipe y la presidenta del Congreso, ha jurado el cargo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. El monarca ha sido el primero en felicitarle. Lo ha hecho solo porque la reina Leticia está en el Congreso Mundial del Cáncer de París. Nunca hasta ahora Felipe VI había presidido el nombramiento de un presidente del gobierno. En la anterior ocasión, hace casi 5 años, Mariano Rajoy optó por la misma fórmula que hoy. Juro. En vez de prometo.
Aquel 21 de diciembre fueron los reyes don Juan Carlos y doña Sofía quienes encabezaron este acto, en el que también estuvo el presidente saliente, José Luis Rodríguez Zapatero. La otra gran diferencia es que entonces Rajoy comunicó ese mismo día al rey los nombres de sus ministros. Sin embargo, esta vez no será hasta el jueves y un día después jurarán su cargo. Y mientras resuenan todavía las palabras anoche de Pedro Sánchez en la entrevista de La Sexta, se vació y disparó contra la gestora, acusó a medios de comunicación y empresarios de trabajar para impedir un gobierno de izquierdas, reconoció que se confundió con Podemos y retó a Susana Díaz a presentarse a las primarias como está dispuesto a hacer él. Dejó su acta el sábado, pero para coger impulso. Casi todo el mundo piensa que Susana Díaz te ha matado. ¿Es verdad? No estoy muerto. Aquí estoy. Pedro Sánchez dijo anoche en La Sexta que tiene ganas, voluntad, si le apoya la militancia y que Susana Díaz le va a tener enfrente si quiere. Si de verdad quiere liderar el Partido Socialista, como así parece, ¿no? Creo que tiene la responsabilidad y la obligación de dar un paso al frente en el próximo Congreso y presentarse. Porque hasta ahora, dice, no ha pesado el partido, sino la agenda de la andaluza. No le voy a decir Sánchez, dolido, dispara también contra la gestora. Con la abstención en bloque le quiso acorralar, forzar su renuncia al acta, pero no hay quien le pare. El Felipe González de 2016, muchos de los militantes del Partido Socialista no nos reconocemos en él. Y se defiende, no mintió a González aunque hablaran de la abstención. En este comité sintió vergüenza y decepción después con algunos compañeros. Especialmente revelador este momento. En cambio, sí que creo que ha habido otros responsables empresariales que han influido a través de los medios de comunicación para que hubiera un gobierno conservador. Por su parte reconoce... Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Y si el Partido Socialista quiere seguir siendo alternativa de gobierno, tiene que comprender que tiene que mirar de tú a tú y tiene que trabajar codo con Podemos. Y defiende que el PSOE hable con los independentistas. España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco. Sánchez vira su discurso hacer pasar por aquí, voy por allá. Y se abre paso. Las declaraciones de Sánchez han provocado un nuevo terremoto en el Partido Socialista. Los más críticos con él le acusan de posicionarse más cerca de Podemos y de los independentistas y de hacer daño al PSOE con sus aspiraciones personales. Sánchez también tiene quien le defienda. Ese papel ha sido hoy de Margarita Robles. Pablo Iglesias, por su parte, ha aprovechado todo el caos para añadir más leña. En Castilla y León, defensores y detractores de Sánchez libran su particular batalla. Dijo muchas verdades y las dijo también el pasado mes de marzo, cuando quiso proponer un gobierno alternativo. Y si esto era el gobierno que, liderado por el Partido Socialista, podíamos ofrecer a España, yo creo, con toda honradez, que estaba claramente equivocado. Si había que desbloquear el país, pues ahora hay que desbloquear el partido y convocar un congreso. Es el reflejo de una guerra abierta que enfrenta al PSOE en toda España. Los que votaron no a Rajoy hacen balance de daños. Que hace muchísimo más daño al partido que las declaraciones de Pedro Sánchez, un comité federal como el que ocurrió el día 1 de octubre. Los contrarios a Sánchez intentan marcarle el camino. Retirarse con dignidad, estar a disposición de lo que el partido le reclame y desde luego no interferir. Y usan a Podemos como arma arrojadiza. Es un Podemos que estuvo aplaudiendo a un señor, el señor Rufián, cuando renegaba de Andalucía. Prefiere los escraches al trabajo parlamentario serio. Pablo Iglesias contraataca y acusa a Susana Díaz y a otros varones del partido de romper el noviazgo PSOE-Podemos y malograr un gobierno de izquierdas. Nunca le hubieran dejado a Pedro Sánchez gobernar con nosotros. Ahora bien, si él hubiera sido tan valiente como fue anoche en los meses anteriores, pues a lo mejor podría haber habido un gobierno progresista en España. Y agradecido en Twitter que Pedro Sánchez dijese que se equivocó con Podemos. También la gestora ha respondido a Pedro Sánchez, quien pedía convocar el Congreso cuanto antes. El PSOE no comparte esas prisas y hoy ha dicho que se va a tomar un tiempo de reflexión. También se está estudiando qué sanción se impone a los 15 díscolos que votaron no en la investidura. De momento, les han comunicado en una carta que se les ha abierto expediente y que tienen una semana para hacer alegaciones. Cuando pase ese plazo, el grupo parlamentario decidirá las posibles sanciones. Al parecer, se descarta una posible expulsión. El castigo podría quedar finalmente en una multa de entre 200 y 600 euros.
Más de 184.000 personas en Castilla y León cobran menos de 300 euros al mes. Desde 2008, los trabajadores con sueldo precario han aumentado un 20% en nuestra comunidad. En este periodo también ha bajado el sueldo medio, es de 700 euros desde el año 2009. 1 de cada 5 trabajadores de Castilla y León tiene un sueldo precario. La alta tasa de temporalidad hace que los trabajos sean cortos y poco remunerados. Desde 2008 hasta 2014, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, hay 31.000 trabajadores más en la región que cobran por debajo de los 300 euros. Supone un aumento del 20%, una subida similar al del resto de España, donde hay más de 3,5 millones de personas que cobran este salario, menos de la mitad del mínimo interprofesional, que es de 655 euros. Pero además de tener un sueldo bajo, la mayoría de estos trabajadores tiene más de un pagador para llegar a estos ingresos mensuales. Ha aumentado también la media de edad de estos asalariados. Hace 6 años estos sueldos correspondían a trabajadores con edades comprendidas entre los 18 y 25 años. En 2014 la mayoría tienen entre 26 y 35 años. El sueldo medio en nuestra comunidad es de 18.058 euros, 700 euros menos que en 2009. Burgos y Valladolid son las ciudades con los salarios más altos de Castilla y León. Castilla y León necesita emprendedores, es lo que escuchamos prácticamente a diario, y las nuevas tecnologías es uno de los campos con más posibilidades para el autoempleo. Así, con 6 empleados empezó Tresca, una empresa que acaba de instalarse en el Parque Tecnológico de León y que ha logrado estar presente en 15 países. Uno de los proyectos que ahora desarrollan es una desaladora en Singapur. En Tresca no construyen ni realizan obras, ponen la idea, el diseño de la ingeniería que permitirá ponerlo en marcha. Empezaron en León con 6 empleados y ahora que han aterrizado en el Parque Tecnológico superan los 40 directos y 20 indirectos. A eso hay que sumar proyectos en 15 países. Grandes centrales eléctricas, grandes plantas mineras. Nosotros no construimos nada, solamente hacemos los diseños. O sea, solamente ponemos materia gris en los trabajos, con lo cual nuestra plantilla está integrada 100% por titulados superiores y medios. La Junta quiere incentivar el crecimiento de este tipo de empresas y pone facilidades para que se instalen en el Parque Tecnológico. Sin embargo, se necesitan también nuevos emprendedores y a ellos se les ofrece el primer año gratis en estas instalaciones, entre otras medidas. Las perspectivas para nuestra industria pues son buenas. Lo único que necesitamos todavía es más espíritu emprendedor, necesitamos más empresas y necesitamos que las empresas que haya ganen tamaño. La colaboración con la universidad es otra herramienta para animar a jóvenes emprendedores. Mientras tanto, la consejera de Hacienda destaca los convenios con empresas como Microsoft para impulsar el Parque Tecnológico de León, donde se negocia con varias firmas más para que refuercen las instalaciones y crezca el tejido empresarial de base tecnológica. Y hablando de tecnología, Hacienda se lo quiere poner más fácil al contribuyente, evitarle sustos porque se le pasen plazos o sanciones, así que la Agencia Tributaria estrena un servicio de SMS para estar en comunicación con ella y en el que podemos darnos de alta de forma voluntaria. Esta es la manera en la que Hacienda nos hace llegar una notificación a través de correos. Cuando no estamos en nuestro domicilio, el cartero tiene que en los 3 días siguientes y en distinto horario intentar llevarnos otra vez la carta. Si tampoco es posible, deja un aviso para que lo recojamos en una oficina de correos. Si aún así no lo hacemos, nuestra notificación aparecerá en el Boletín Oficial del Estado. El BOE no es algo que leamos los contribuyentes normalmente, al final no te enteras de lo que te quiere notificar Hacienda. La solución, saber que Hacienda te va a enviar una notificación. A partir de ahora lo puede hacer a través de un SMS a su móvil o un correo electrónico. Le mandaremos un aviso en el que le diremos: usted tiene una notificación con Hacienda. En todo caso, la carta va a seguir llegando al domicilio, la notificación va a seguir igual, pero el contribuyente va a saber que le estamos queriendo notificar algo. Por ejemplo, los plazos para presentar alegaciones o recursos ante una revisión. O bien le estamos notificando los plazos para pagar una sanción y cuando se pagan en plazo, el contribuyente tiene derecho a una reducción del 25% si paga por pronto pago, igual que lo de las multas de tráfico. Para disponer de este sistema de alerta voluntario, hay que darse de alta en la página web de la Agencia Tributaria. Bankia habría ocultado a los preferentistas que sus títulos pudieron ser comprados y podían haberse ido sin pérdidas. Así lo revelan algunos correos de inspectores del Banco de España y varias actas de las reuniones que mantuvieron con responsables de la entidad.
Fue en 2011, 3 meses antes de su polémica salida a bolsa bajo la presidencia de Rodrigo Rato, quien no avisó a los minoristas. El Banco de España también era conocedor de esta opción. Y hoy hemos conocido los resultados de otro banco, del grupo Unicaja, durante los primeros 9 meses de este año. La entidad obtuvo unas ganancias de 195 millones de euros, un 9% menos que en el mismo periodo de 2015. En cambio, Unicaja ha aumentado su nivel de solvencia y la concesión de nuevos créditos, al tiempo que ha reducido la morosidad. El consejero de Sanidad ha comparecido hoy en las Cortes para explicar qué pasó en el Hospital de Ávila para que hace 9 meses se perdieran más de 15.000 pruebas diagnósticas. Sáez Aguado achaca el episodio a un error humano y también técnico, asegura que ya se han asumido responsabilidades, aunque a la oposición le han parecido insuficientes, y confirma que se han recuperado el 70% de las pruebas perdidas. El consejero asume que se trata de un grave error. No debemos vincular esta incidencia a supuestos recortes en materia informática. Precisamente se produce en el contexto de un proceso de modernización. Esos días se movieron datos de los 14 hospitales, más de 18 millones, pero 15.000 del Hospital de Ávila se perdieron. Hubo 2 errores. Uno fue desactivar el copiado de imágenes y otro que fallaron los discos de almacenamiento. De todas las pruebas fue necesario repetir cerca de 60. Si los propios médicos solicitan la repetición de un número muy limitado de casos, eso nos permite también pensar que el impacto asistencial ha sido limitado. Las consecuencias han llegado con la dimisión del responsable de informática de Sanidad y el cese de otro del Hospital de Ávila. Sin embargo, la oposición pide más. Y ese deber de custodia lo tiene no el jefe de informática, lo tiene el equipo directivo del hospital. Afean que esta comparecencia llegue 10 meses después de hacerse público el problema. Habría habido información suficiente como para hacer una primera comparecencia. Hemos notado falta de transparencia. ¿Y qué pasa con los enfermos? ¿Se les está diciendo profesionalmente y médicamente lo que pasa con la pérdida de esas imágenes? La Agencia de Protección de Datos señala una infracción de carácter grave, pero no sanciona. Sanidad reclama una indemnización de 93.000 euros a la empresa responsable del sistema. El ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la tercera en hombres, un problema sanitario que supone además todo un desafío social. Avanzar en su identificación es clave. Por primera vez, un grupo de investigadores salmantinos ha descubierto una mutación genética que puede predecir la recuperación cerebral y el pronóstico de los pacientes. Es la primera vez que un equipo ha conseguido descubrir un marcador genético que establece cuál será la posible recuperación cerebral tras haber sufrido un ictus y cuál es su pronóstico. El avance ha identificado que una proteína P53 arginina está asociada a un mal pronóstico del ictus, ya que desencadena una rápida muerte neuronal. Por el contrario, la proteína P53 prolina tiene un mejor pronóstico, ya que permite una mejor recuperación del tejido neuronal. Ambas son variantes del gen TP53 y saber cuál de ellas tiene un paciente será fundamental para evitar el impacto de los peores casos. Es imprescindible que al menos en estos pacientes la rehabilitación sea inmediatamente tras un ictus. Tomar medidas para acelerar y convertir el cerebro de esos pacientes que tienen arginina en unos como si fueran de prolina. La mitad de los pacientes con ictus hemorrágico mueren y de la otra mitad, la amplia mayoría acarreará una discapacidad casi total. Por eso, tras el primer paso logrado, el equipo sigue investigando en esta línea en busca de un posible tratamiento. Vamos a ir un poco más allá, es decir, vale, esto tiene un mal pronóstico, pero ¿qué tenemos que hacer a esta persona para que llegue a tener un buen pronóstico? El ictus afecta cada año a 120.000 personas en España, lo que significa que cada cuarto de hora muere un paciente por culpa de este trastorno. $22 países iberoamericanos, entre ellos España, acordaban este fin de semana trabajar juntos para mejorar la educación y crear empleo. Con esta declaración finalizaba en Cartagena de Indias la 25ª Cumbre Iberoamericana. Es la cita que bienalmente reúne al más alto nivel político a los estados de América y Europa de lengua española y portuguesa. Un escenario para el diálogo y la cooperación y un elemento esencial en la política exterior de España.
Así ha venido siendo, pero también es cierto que desde hace algún tiempo no pocas voces sostienen que este foro pierde fuerza, que cabe repensar el modelo. El caso es que este fin de semana la Cumbre Iberoamericana ha quedado eclipsada por nuestra propia agenda política, por el debate de investidura que dejaba en casa a Mariano Rajoy. Por eso queremos volver sobre lo allí debatido y pedimos ayuda desde Salamanca a Ángel Vadillo, que es investigador del Instituto de Iberoamérica de la USAL y también investigador principal del Real Instituto Elcano. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué de importancia nos ha dejado esta cumbre y por lo que hemos podido pasar quizá de puntillas? Bueno, la cumbre, yo creo que tú lo has dicho muy bien, ha tenido un problema, y es que muchos asuntos de la coyuntura política de varios de los países se han colado dentro de la propia agenda de la cumbre, ¿no? La cumbre tenía fundamentalmente una orientación pensada para trabajar en torno al emprendimiento y los jóvenes y para reforzar algunos objetivos que ya estaban siendo diseñados por parte de la comunidad iberoamericana, pero en medio pues, se ha producido toda la situación, toda la tensión social y política que se está viviendo en Venezuela, en medio se ha producido el referéndum, el no en el referéndum en Colombia, en medio se ha producido pues, esta situación de estos 10 meses sin gobierno en España, y esto ha hecho que al final pues, haya habido algunos aspectos de la cumbre que hayan, bueno, pues, que hayan podido mostrar que la cumbre de Cartagena ha sido un poquito más débil de lo que nos habíamos esperado. Al final solo han sido 11 jefes de Estado y Gobierno los que han acudido, ¿no?, a Cartagena, pero es verdad que la diplomacia española, que es una de las más activas en la promoción de las cumbres internacionales, pues estaba, iberoamericanas, perdón, pues estaba ocupada en esta situación de falta de gobierno, y que por otro lado el gobierno de Colombia estaba también pues muy concentrado en el último referéndum. Yo de todas maneras creo que fundamentalmente lo que hay que destacar es que esta cumbre iberoamericana de Cartagena pues celebra los 25 años de cumbres iberoamericanas, y hay muy pocas comunidades en el mundo que puedan presumir de tener un foro de reunión con una duración tan extensa, que haya promovido tanto el multilateralismo en las relaciones en una comunidad que es muy diversa, pero que también tiene muy claro cuál es su identidad común. Sentido, pero en cualquier caso, ¿cabe repensar el modelo? Bueno, el modelo ya está en fase de ser repensado, ¿no? Yo creo que hay dos elementos que son muy visibles de manera inmediata. El primero es que esta es la primera cumbre que ya se celebra con un plazo bienal en lugar de anual. Creo que esto ya es una muestra del hecho de que en estos 25 años, desde Guadalajara hasta hoy, desde la cumbre del año 91 hasta hoy, pues han emergido en la región otras redes interregionales, ¿no?, que permiten que los jefes de Estado y Gobierno de América Latina se encuentren con mucha mayor frecuencia. Por lo tanto, probablemente el espacio iberoamericano, que fue fundamental en el año 91, ahora se tiene que concentrar en promover otros aspectos de la relación multilateral, y además, si tenemos en cuenta que en los años en los que, sobre todo los de la presencia de Chávez y la mayor pujanza de los países del ALBA, pues los aspectos políticos dentro de la agenda de la cumbre iberoamericana terminaron siendo pues, un poco conflictivos, también es natural que la agenda de la cumbre iberoamericana haya virado más hacia el ámbito de lo que llamamos el poder blando, es decir, hacia una agenda más cargada de asuntos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la cooperación, o como es el caso de esta cumbre terminada ayer del emprendimiento y los jóvenes. Por tanto, el nuevo gobierno tiene que dar una importancia clave a las relaciones con Iberoamérica, entendemos, ¿no? Bueno, España es un país que, lo sabemos muy bien los que nos dedicamos a estos temas, es un país que es tan americano como europeo. Por lo tanto, la presencia de España y la voluntad de España ha sido fundamental en la puesta en marcha de esta red, de la comunidad iberoamericana, en el mantenimiento durante todos estos años, y yo creo que ahí no hay ninguna posición partidista, que todos los partidos del arco parlamentario saben muy bien la importancia que tiene para España el proyecto iberoamericano, lo que supone el mantenimiento del multilateralismo en ese espacio, y que no me cabe ninguna duda de que este gobierno, como lo hubiera hecho cualquier otro, va a mantener la comunidad iberoamericana en un lugar muy, muy destacado de sus prioridades. Gracias, profesor Ángel Vadillo, por habernos atendido. Gracias. Un placer.
Nosotros seguimos adelante porque tenemos más noticias. En la Vega de Llanguas, una pequeña localidad soriana, siguen hoy recuperándose del incendio que ayer redujo a cenizas una de las viviendas del pueblo. 4 personas resultaron heridas, todas de la misma familia, y continúan ingresadas. El más grave, un joven con quemaduras en el 65% de su cuerpo, está siendo atendido en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao. La Vega, esta pequeña localidad perteneciente al municipio soriano de Llanguas, sigue hoy recuperándose del susto. Ayer un incendio arrasaba una de sus viviendas. 4 miembros de una familia y 2 vecinos que acudieron en su auxilio se vieron implicados en este incendio. Una imprudencia pudo provocar el inicio del fuego y la falta de agua corriente complicó la situación. Las casas tienen un pequeño depósito, pero no tiene presión, entonces el agua salía muy despacio. Una tubería que es como el dedo, las mangueritas y claro, al ir quitando de una casa de la otra y tal, pues no llegábamos. El combustible y su mal uso desencadenaron el fuego y las reservas que la familia tenía en la casa de cara al invierno hicieron que se vivieran instantes de pánico. Había gasolina por lo de los generadores de la luz. Como no hay luz, pues hay que poner generadores y entonces prendió muy rápido, la llama fue muy rápido. De todos los afectados, uno de los hijos es el que peor pronóstico presenta. Tiene el 65% del cuerpo quemado y preocupa su estado. Está en Bilbao, esta mañana he llamado yo a una chica que trabaja allí y dice bueno, que de momento pues que está ahí, que lo malo que pues es que eso da infección, las quemaduras. A la espera de su pronta recuperación, en La Vega siguen reclamando unos servicios mínimos que ayuden a que esto no se vuelva a repetir. Realizaba una ruta en quad con más gente, pero nadie se percató de su accidente. Quedó atrapado por el vehículo y así ha pasado toda la noche hasta que un montañero lo ha encontrado este mediodía con tan solo un tobillo roto. Ha sucedido en la provincia de Soria. Pasado el mediodía, un montañero le encontraba atrapado bajo su quad. Y es que este hombre de 53 años se precipitaba por un terraplén en la zona de Valdeavellano de Tera, aquí en la provincia de Soria. Ha pasado toda la noche a la intemperie y es que el grupo con el que viajaba no se daba cuenta de su desaparición hasta terminar la ruta. Fue entonces, sobre las 2 de la madrugada, cuando dieron parte a la Guardia Civil, quien inició todo el dispositivo de búsqueda. Como decimos, este hombre de 53 años ha sido encontrado sano y salvo, eso sí, con un tobillo roto, que le obliga a estar ingresado en el Hospital de Santa Bárbara de Soria. Ya han pasado más de 24 horas desde que un seísmo de 6,5 grados sacudiera la región centro de Italia y las imágenes que nos siguen llegando son más espectaculares. La buena noticia es que no hay víctimas mortales y apenas una veintena de heridos, pero las infraestructuras y edificios están en algunos pueblos totalmente derruidos. Desde el cielo es muy fácil ver la enorme cicatriz de esta montaña, la descomunal grieta que se abrió en este paraje justo después del seísmo de 6,5 grados. Está cerca de Norcia, el municipio que está casi al 100% derruido, sobre todo su casco histórico. Más de 20.000 personas han sido desalojadas de sus hogares en la región de Perugia y Macerata, donde se ha registrado el epicentro. Precisamente esta zona ya fue de las más afectadas en el pasado mes de agosto por el otro seísmo que dejó casi 300 muertos. Los vecinos se quejan de que las autoridades no han previsto nada desde entonces. No hay módulos ni tiendas de campaña, entonces ¿dónde nos metemos? Hasta primavera en la calle. Desde el 24 de agosto se sabía que esto podía volver a suceder y no han previsto nada, ni un plan ni nada de nada. Este ha sido el último temblor fuerte que se ha producido en esta zona del centro del país en tan solo una semana y es el mayor terremoto en Italia desde el año 1980. De vuelta a casa en Salamanca, la víspera de Todos los Santos es el día también de la ascensión del Mariquelo a lo alto de la catedral. Hoy le hemos vuelto a ver. La tradición es muy antigua, casi 3 siglos, pero sigue viva gracias a él. Por eso el actual Mariquelo, Ángel Rufino Aro, busca relevo para que no se pierda. Un año más, y ya van 30, Ángel Rufino de Aro ha subido a lo alto de la catedral para cumplir con una tradición que data del siglo XVIII. El buen tiempo ha acompañado y cientos de personas han sido testigos de este momento que el Mariquelo ha querido dedicar a Proyecto Hombre, la Asociación Española contra el Cáncer y a todas las personas en peligro de exclusión social. Un orgullo y una satisfacción el engrandecer esto por el apoyo que tengo de instituciones y medios de comunicación como vosotros, de la universidad, del Cabildo Catedralicio, por supuesto, que son los que más se vuelcan en esta tradición.
En esta ocasión el Mariquelo tampoco ha podido subir hasta lo más alto de la catedral como hacía hasta el año 2014 porque el Cabildo Catedralicio se lo ha prohibido por motivos de seguridad. Hoy ha ascendido hasta la campana María del Lago. Aún así el Mariquelo ha vuelto a insistir, ha destacado hoy que lo importante no es hasta dónde suba, sino que la tradición se mantenga viva. La tradición del Mariquelo data del año 1755, año en el que tuvo lugar el terremoto de Lisboa. Sus efectos se sintieron en Salamanca y sus vecinos se protegieron en el interior de la catedral. El templo apenas sufrió daños con el temblor y no hubo que lamentar víctimas mortales. Como agradecimiento, el Cabildo estableció que todos los 31 de octubre subiera alguien para tocar las campanas. Los encargados de iniciar esta costumbre fueron los mariquelos. La tradición se sucedió cada año hasta 1977. Fue en 1985 cuando Ángel Rufino de Haro tomó el testigo. Oro blanco recubierto de cáscara de piñón, así se denomina las semillas con las que a partir de noviembre se reforestan los pinares de nuestra comunidad. Para conseguirlas hay que secar las piñas, lograr que se abran, extraer el fruto y mimarlo para que germine adecuadamente. Todo ese proceso lo hemos visto muy de cerca en el vivero forestal que la Junta tiene en Valladolid. Buscamos pepitas de oro blanco dentro de estas corazas. Tiene que ir al monte planta de la semilla anteriormente recogida de ese monte. Las piñas seleccionadas proceden de los 300 mejores pinares de Castilla y León, aunque hay campañas donde solo llegan de zonas devastadas por el fuego para regenerarlas cuanto antes, como sucedió hace años en Castrocontrigo, en León. Para posteriormente repoblar con esa misma fuente semillera en el incendio. Primero hay que bajar la humedad varias semanas en las cámaras frigoríficas. Después se emplea aire caliente para que abran sus hojas y puedan liberar así sus piñones. No nos vale de nada tener muchas semillas si está muerta. Necesitamos el piñón con el embrión vivo para posteriormente utilizarle. En esta variedad resinera obtenemos 20.000 semillas por cada kilo de piñas. A partir de ahora, cada envase contiene ya los nutrientes necesarios para comenzar a germinar. Por cada hectárea se emplearán unas 1.000 unidades. En los invernaderos se riegan y se tratan los 8 primeros meses de vida. Y a partir de noviembre es cuando se empieza a expedir la planta, que va a los montes y para las repoblaciones de la comunidad. Repoblaciones que cada año regeneran entre 2.000 y 4.000 hectáreas en toda la región. Con el otoño llega también una nueva temporada de setas, pero es muy importante distinguir las especies comestibles de las venenosas. Cada año en los hospitales se atienden cientos de casos de pacientes intoxicados por setas. En el caso de tener dudas, es mejor dejar el hongo en su sitio. Este otoño hay menos setas por la escasez de lluvia, pero distinguir las comestibles de las tóxicas es la primera labor que se debe aprender. La gente va con un librillo a coger setas y cuando encuentra una seta roja dice, esta es una rúsula, la que sea, emética. Hay una variedad de colores rojos tremenda. Existen casi 1.000 especies de setas comestibles, pero hay que tener cuidado al recolectar. Es importante comparar unas setas con otras en caso de duda para no terminar en el hospital. Entre el Tricoloma portentosum, una seta excelente, y la Malita anfaloides, que tienes muchas papeletas si te la comes de morirte, pues se parecen en realidad como un huevo a una castaña. Pero en determinado momento, cuando la seta está empezando a emerger del suelo y solo se ve el sombrero tiene una coloración verdosa que es muy similar, muy parecida y que puede dar lugar a engaño. Cada año se atiende a cientos de pacientes intoxicados por comer una seta venenosa o comestible, pero en mal estado. Se calcula aproximadamente que hay entre 5 y 10 casos de intoxicación por cada 1.000.000 de habitantes y año. Si no se tiene absoluta certeza de su seguridad, lo mejor es dejar el hongo en su sitio. Monstruos, vampiros y calabazas salen a pasear, pero el que esta fiesta se haya hecho hueco ha provocado la reivindicación de otra. En Villalón de Campos, la parroquia celebra Halloween. En este caso no hay máscaras ni calaveras, sino disfraces de santos y misioneros. El concurso ha sido esta tarde. Desde el mes de junio se lleva planeando esta actividad en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos, algo innovador que solo se da en ciudades como Toledo o Cádiz, una iniciativa que pretende convertir el pueblo en un icono reivindicativo de las tradiciones propiamente cristianas.
pues dije, yo cuando llegue a ver esta parroquia quiero implantarla y me gustaría que los niños descubrieran que los santos no son unas tallas de madera, sino que los santos son amigos de Dios y amigos nuestros. Los más pequeños lo tienen claro, prefieren Halloween a Halloween. Además, conocen a la perfección el santo al que representan. Yo voy de San Pedro y me he disfrazado de él porque me pareció el más importante. De Verónica. Pues vamos a comenzar nuestro desfile de la tarde de Santos. Porque es el disfraz que teníamos. Una idea que tiene como objetivo no perder las costumbres, a pesar de la fuerza con la que vienen pisando las nuevas modas. Sobre todo por los más pequeños, estas nuevas generaciones, que entiendan que se celebra en la festividad de Todos los Santos. Hay un poquito esta iniciativa llevada por el párroco Francisco Casas y la verdad que bueno, lo han aceptado toda la localidad, alrededores. Entre los disfraces estrella, San Pedro, San Jorge, Madre Teresa de Calcuta o Santa Bárbara, que además pudieron disfrutar de las colchonetas de manera gratuita. Pues así han pasado la tarde en Villalón de Campos, en la provincia de Valladolid. Nos vamos a ir y lo vamos a hacer con letras, con una selección de carteles creados por 30 artistas y que están dedicados a cada letra del alfabeto búlgaro. Se puede visitar en Burgos. Es nuestra última imagen por hoy. Adiós. Es una colección de carteles creados en 2007 que reúne el afán de 30 artistas de 20 países diferentes del mundo de crear carteles dedicados a cada letra del alfabeto búlgaro, el cirílico. Un reto que era representar una letra, que en principio parece que es como un reto muy pequeño, que a veces cada obra habla de temas muy grandes o con muchas aspiraciones. Cada letra parece un tema menor, pero como el artista ha podido llevarlo a su lenguaje, a sus intereses gráficos, plásticos, conceptuales. Una colección puesta en marcha cuando Bulgaria entró a formar parte de la Unión Europea, que ha recorrido diferentes lugares. La escuela lo acoge en colaboración con el Foro de la Cultura de Burgos. Este año el foro está relacionado con el tema de identidades, de fronteras, y entonces bueno, pues es una exposición muy pertinente. También en una escuela de arte tratar un tema desde un punto de vista gráfico y que además tiene esta vocación universal de abrir fronteras, pues nos resulta muy interesante. Un proyecto de la Trienal Internacional del Cartel Escénico en Sofía en colaboración con la Embajada de Bulgaria en España y enmarcado en la celebración del segundo Foro de la Cultura que tendrá lugar en Burgos a principios de noviembre.